Buenos días, buenas tardes, mis hermanos. Les saludo desde esta hermosa isla Ibiza. Y bueno, quería hacer este vídeo viendo el paisaje, la creación de Dios, ¿no? Y quería, por favor, que presten atención a la palabra del Señor que ha puesto en mi corazón llevarlas, y quiero que sea de edificación como fue para mi vida. Hoy quiero hablarles de las pruebas. He puesto como título cómo enfrentar las pruebas y convertirlas en victoria o en triunfo. Todos nosotros, yo creo que hemos pasado por momentos difíciles, por momentos en que a veces nuestras fuerzas se van, sentimos que las fuerzas se nos agotan, pero el Señor en su palabra nos da muchas pautas cómo sobrellevar las pruebas y cómo convertirlas en victoria. En este mundo la gente lo lleva a las pruebas cuando llegan momentos difíciles. Muchos maldicen, se enojan y a veces hasta se enojan con Dios mismo. Recordemos a la esposa de Job, que cuando estaba Job pasando por las pruebas, ¿qué le dijo la esposa a Job? Le dijo: maldice a Dios y muérete. Y muchos, inclusive cristianos, los llevan a ese punto porque no saben cómo enfrentar las pruebas. Pero el Señor en Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 8, nos da muchas pautas para sobrellevar las pruebas. Y quisiera empezar leyendo esos versículos. En Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 8, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En esta porción de la palabra, el Señor ya nos está dando pautas. La primera pauta está en el versículo 2, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tenemos que aceptar las pruebas con gozo. Tenemos que creer que si el Señor nos manda pruebas es con un propósito para nuestras vidas. Es para que nosotros aprendamos a madurar y a creer más en el Señor. Juan 16:33 de la Nueva Traducción Viviente. Hoy voy a explicarles un poco con la Nueva Traducción Viviente, porque yo creo, para mí es una Biblia de que me explica mejor. Entonces, en Juan 16:33 nos dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que cuando venimos a Él no nos está ofreciendo un camino de rosas, un camino bonito, que a veces nos venden el Evangelio así, como que nos acercamos a Dios y no vamos a pasar nada malo. Pero el Señor nos está diciendo claramente en su palabra que tendremos muchas pruebas y tristezas. Pero Él también nos dice que confiemos en Él, porque Él es el que nos va a dar la paz en medio de la prueba. Y tenemos que aprender a gozarnos en medio de las pruebas. Dale gracias a Dios. Dale las gracias a Dios en medio de las pruebas. No quejarnos, porque a veces nuestra vida es una vida de queja.
Y pensamos que solo lo bueno viene de parte de Dios y lo malo no. Bueno, lo malo entre comillas, porque lo que nosotros vemos como malo, para Dios es una bendición, nos transforma en bendición. Y las pruebas es pasar por el horno de fuego. El horno de fuego es como que Dios nos tiene a nosotros como piedras preciosas, como el oro que necesita ser pulido y necesita ser pasado por el fuego. En la palabra nos dice en primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 7, también de la Nueva Traducción Viviente, que dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Nos dice el Señor, ¿no?, que la prueba es para probar nuestra fe. Y no probarla, Dios no quiere probarnos nuestra fe para Él saberlo, porque Él es el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces Él ya sabe hasta el pensamiento más escondido que hay en nosotros. Él quiere mandarnos las pruebas para que nosotros mismos conozcamos cuán grande es nuestra fe. Si nuestra fe ha crecido desde que le conocemos al Señor o se ha quedado estancada. Y es para también la prueba para llevarnos a la madurez en Cristo, para ir subiendo niveles, no quedarnos siempre como esos niños que habla Pablo, esos niños que toman leche. Las pruebas es para enseñarnos a comer comida sólida, ¿no? Entonces, la primera parte, la primera pauta que el Señor nos da es aceptar las pruebas con gozo. También dice, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, las pruebas tenemos que ver una oportunidad, como una oportunidad de que Dios nos está enseñando a tener paciencia. Que en el griego, ¿qué es la paciencia? En la paciencia quiere decir soportar algo, soportar una situación, y el Señor nos quiere enseñar. Para soportar algo tenemos que desarrollar nuestra paciencia. Nuestra paciencia tiene que ser desarrollada para poder soportar las pruebas, para poder pasar las pruebas, aunque muchas veces nosotros le pedimos a Dios que se acabe pronto las pruebas porque no podemos soportar, pero recordemos que la palabra también nos dice que Él nunca nos dará más de lo que podamos soportar, y a veces nosotros somos los que ponemos límites a nuestras fuerzas. Pero Dios sabe hasta dónde podemos soportar. Nunca nos va a dar más de lo que podamos soportar. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Que nosotros no podemos cuestionar al Señor, que nosotros no podemos pelear con el Señor cuando nos mandan las pruebas, porque, como vuelvo a decir, las pruebas tenemos que verle como una oportunidad de un crecimiento espiritual, un crecimiento de nuestra paciencia. En Isaías 45:9 nos dice: ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma, diciéndole: detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla: ¿quién eres tú? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que no discutamos con el Creador, porque nosotros somos solamente el barro en manos del alfarero.
Él es el que nos crea, el que nos ve, y nosotros como barro no podemos decirle al Señor, oye, tú estás equivocado, no lo hagas así porque a mí no me gusta. No, porque el Señor es soberano, Él sabe cómo llega al corazón de cada uno de nosotros, y a veces tiene que mandarnos pruebas fuertes, porque es la única forma como nosotros podemos reaccionar. Por eso no podemos discutir con el Señor. También, siguiendo con Santiago, el capítulo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Dice el Señor que le pidamos, que tenemos que aprender a orar. Ese es otro punto más, otra pauta más que el Señor nos da para pasar las pruebas. Aprender a orar. Cuando pasamos por momentos difíciles, muchas veces nosotros lo que le pedimos a Dios es, quítame la prueba, o haz que la prueba sea más pequeña, que el tiempo que pasamos la prueba se acorte. Yo muchas veces he hecho esa oración. He dicho, Señor, no soporto más, quítame la prueba, ya pasa la prueba. Pero el Señor, cuando yo estaba preparando esto, aprendí de que en verdad que nosotros tenemos que orar pidiendo sabiduría para saber cómo actuar en medio de la prueba. Porque la sabiduría es la que nos enseña a pasar las situaciones difíciles. ¿Qué es la sabiduría? Es el conocimiento poniendo en práctica. Por eso es tan importante leer la palabra, porque si no leemos la palabra y solo nos enfocamos lo que un predicador, una persona nos dice, no sabemos realmente lo que Dios tiene para nosotros, las promesas que Él tiene para nosotros. Para mantenernos, Él en la palabra dice que nos mantengamos firmes en la prueba, que nos mantengamos firmes en Él para poder pasar la prueba. Y Él nos dice, como leía al principio el primer versículo de Juan 16:33, que dice que Él es el que nos da paz, el que nos lleva a la paz. Porque dice, anímense porque yo he vencido al mundo. Y si nosotros creemos que Él ha vencido al mundo y que Él es el que nos da la paz, podemos gozarnos en medio de la prueba, podemos levantar nuestras manos y decir, Señor, en ti pongo esta situación, y decirle gracias, Señor, en medio de las pruebas que parece difícil, que en medio del dolor, de las tristezas, podamos decir gracias, Señor. Pues sí, podemos decirlo, podemos decir gracias, Señor, en medio de las pruebas, gozarnos en medio de las pruebas, pero tenemos que orar sabiendo lo que oramos, sabiendo, mejor dicho, orar guiados por el Espíritu Santo, no orar en nosotros mismos. Recuerden que el cristiano no se deja llevar por emociones, sino por la voluntad de Dios, que es perfecta. Entonces, otra pauta es orar adecuadamente, pidiendo la sabiduría de Dios. Otra pauta más es vencer a las dudas por medio de la fe, que nos habla aquí. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El Señor está haciendo claro, que dice que oremos sin dudar lo que pedimos, porque de lo contrario Él no va a escuchar. No va a escuchar nuestra oración porque estamos dudando. ¿Qué es la duda? Desconfianza. Desconfiar que el Señor lo pueda hacer. Pero el Señor, si Él lo prometió que lo hará, la palabra dice que todo lo que pidamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, Él nos dará. Entonces tenemos que orar creyendo
creyendo que lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a dar. Y la voluntad de Dios es, por ejemplo, aquí orar pidiendo sabiduría. La voluntad de Dios es darnos la sabiduría de Dios para pasar las pruebas. Si lo pedimos así, Él nos va a dar la sabiduría para pasar. Y no seamos como las olas que golpean contra la roca, así una otra. No seamos así, porque dice, la palabra dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo lo miré en la traducción, en el original, que es el hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es el que tiene dos motivaciones. O sea, puede estar una parte en el mundo y otra parte de su corazón en Dios. Por eso tambaleamos cuando nuestro corazón se divide entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Tambaleamos porque dudamos, porque vemos las situaciones como el mundo lo ve y no lo estamos viendo las situaciones como Dios lo ve. Como les decía antes, las pruebas son situaciones, oportunidades que el Señor nos da. Primeramente, para que nuestra fe crezca. Segundo, porque quiere que nosotros maduremos en Él y dependamos totalmente de Él. Porque eso es las pruebas, una dependencia total del Señor y confiando de que Dios nunca nos dejará solos en medio de la prueba. Si vamos a Isaías 41:13, nos dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Qué hermosa promesa del Señor. Él nos dice que en todo momento Él va a estar con nosotros. Él siempre nos va a sujetar de la mano, no nos va a dejar solos en medio de las pruebas. Aunque a veces sintamos que Dios no nos escucha, que no le sentimos a Dios, Dios está con nosotros en medio de la prueba. Y ténganlo por seguro que Dios, cuando está en silencio, es cuando más trabaja. Yo puedo testificar con mi vida de que ha sido así, que muchas veces yo le he dicho a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? Pero al pasar el tiempo he visto la mano de Dios. He visto la mano de Dios que en medio de la prueba Él ha estado obrando. Él ha estado cuidando de nosotros. El Señor también nos habla en Santiago, igual 2, versículo 12. Nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miren la promesa del Señor. El Señor nos enseña las pautas, cómo pasar la prueba, pero también nos dice el Señor que al final de la prueba, al final de nuestros días, porque en el transcurso de nuestra vida pasaremos muchas pruebas, pero Él nos dice que nos dará la corona de la vida, nos dará esos galardones, que también nos habla la palabra, que nos va a dar galardones. Y uno de los galardones es esto, cuando pasamos las pruebas, cuando sabemos mantenernos firmes en medio de las dificultades. Entonces, ¿qué es el secreto? El secreto a voces de cómo pasar las pruebas y convertirlas en victoria. Es poner la mirada en Cristo y no en las circunstancias que estamos pasando. Es creer que Dios tiene el control de todos, hermanos. Dios tiene el control de todo lo que nosotros vivimos, de todos los momentos felices, los momentos difíciles. Él tiene el control porque Él es el Dios Todopoderoso. A Él nada se le va de las manos. Él sabe lo que hace. Él nos ama.
Y eso tenemos que creer, que Él nos ama, y si Él nos prometió, Él va a cumplir, porque dice la palabra que sus promesas son sí y amén. Y para terminar, quería ir a Hebreos 6, 18 al 19, que nos habla, nos dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, lo que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme, confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Aquí la palabra nos está diciendo de que Dios no miente, que Dios cumple sus promesas, y quien acude en busca de refugio, vamos a encontrar en Dios, y que Dios, Jesucristo, es el ancla, es la roca donde nosotros tenemos que mantenernos firmes. Es nuestro refugio. Por eso también la palabra, y es un versículo que a mí mucho me gusta, y que cuando paso por momentos difíciles, yo voy a la palabra, y que dice que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia. Ese trono de gracia, porque de ahí es donde viene nuestro pronto socorro. Hermanos, cuando nosotros ya no podamos más, cuando se sienta que las fuerzas no hay y que no encontremos quien nos levante las manos, pongámonos en las manos de Dios. Vayamos a ese refugio, vayamos a ese trono de gracia, porque Dios ha quitado ya la cortina del lugar santo y podemos pasar al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, donde está la presencia de Dios directamente, y podemos verlo y sentirlo. Hermanos míos, yo les doy gracias por haber escuchado esta palabra, y espero de todo corazón que Dios haya tocado y que Dios haya hablado a sus corazones, y les animo cada día a buscar más de Dios. Oremos sin cesar para estar en la presencia de Dios, porque solamente estando en la presencia de Dios y poniendo los ojos en Cristo es cuando nosotros vamos a poder pasar las pruebas y convertirlas en triunfos y en victoria. Bendiciones, mis hermanos amados, que el Señor les llene de sabiduría, de mucha sabiduría, y que el Señor les cubra con su amor, que ese amor que rompe todo. Gracias, mis hermanos, muchas bendiciones a todos.